Hola Stefis, ¿cómo estás? Nosotras hoy venimos a ayudarte con un tema que sabemos que te va a servir como tal en todo tu proceso de formación en la escuela y pues en general para comprender mucho más las cosas que estás leyendo. Entonces, nosotras sabemos que en el colegio en el primer periodo a ti te fue mal en español y que te tocó hacer una recuperación, ¿cierto? Sí. ¿Tú qué crees que fue lo que falló? Bueno, pues yo creo que lo que me falló fue porque no podía entender bien lo que estaba leyendo y pues los proyectos o tareas así no me cuadran bien. Ok, entonces, nosotras queremos ayudarte a ti y queremos explicarte el tema de comprensión lectora, porque sabemos que es muy importante para que tú, pues para que te pueda ir bien, para que como tal entiendas lo que estás leyendo y te vaya bien en español. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos un título de un cuento que se llama La biblioteca ambulante. Según este título, ¿de qué crees que se trata la historia? O sea, ¿a qué te refieres con ambulante o qué? Pues ambulante, que una persona pues camine sin rumbo. Camine sin rumbo, ok. Entonces, para que tú intentes entender un poco sobre qué trata este cuento, es necesario entonces que tú empieces a ejemplificarte para ti misma. Entonces, danos un ejemplo de lo que sería para ti el cuento. Pues de una niña que siempre va a la biblioteca, que lee un libro, pues después ella deja de leer porque ya no le interesa como leer y eso. ¿Sí? Y entonces el cuento tiene como una alma propia que pues es ella, y entonces él camina sin rumbo buscándola para que vuelva a leer. Ah, ok, muy bien, está muy chévere el ejemplo que nos diste. Entonces tú nos estás hablando de que de que el cuento tiene un alma, como las personas. Entonces, para que tú comprendas un texto y para que como tal comprendas lo que el texto te quiere decir y sobre qué trata, cuando te tocan hacer actividades de comprensión lectora o muchas veces cuando te piden hacer cuadros conceptuales, es recomendable o hay una estrategia es una estrategia que se rige a partir de 3 puntos. Acá. Tienes que considerar entonces el antes, el durante y el después. Te voy a explicar ahorita el antes. Cuando tú tienes un texto, cuando a ti un profesor te da un texto o te ponen a leer alguna página del módulo que es un cuento, el título del cuento te ayuda a ti a prepararte para lo que es el cuento, como me estabas diciendo acá. Entonces tú estás hablando de que hay una biblioteca. Entonces, ¿y qué es una biblioteca ambulante? Tú ya lo asocias con qué? Con que la niña va a leer, porque uno que a las bibliotecas, ¿qué va a hacer? Leer. Leer. Entonces, si yo te dijera a ti, te colocara a ti un texto que diga la célula eucariota, ¿tú de qué me dirías que trata? Pues de la célula eucariota. ¿Y la célula eucariota de qué materia o a qué corresponde? De biología. Entonces tú obviamente ya vas a estar como, biología. Entonces tú vas mentalmente, o sea, vas a tus recuerdos de lo que viste en biología. Bueno, la profesora me explicó que la célula eucariota es esto, tiene estas funciones, entonces lo vas comprendiendo a la hora de que llegas al texto, entonces ya entiendes porque no estás pensando como célula eucariota que voy a comer más tarde, sino estás en la célula eucariota, ¿en qué estás pensando? En biología. Si yo te dijera a ti la suma de logaritmos, De matemáticas. estás pensando en matemáticas. Y cuando yo te digo suma de logaritmos, ¿tú qué piensas además de que es de matemáticas? De sumar logaritmos. Que tienes que sumarlos. Que antes de sumarlo hay un proceso, ¿cierto? Y que los profesores a ti te enseñaron cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces tú vas a recordar lo que te dijo el profesor antes de leerlo. Sí. Por eso, entonces vas tú a los recuerdos, buscas en tu cuaderno, o sea, mira, me hablaron sobre esto, ok, ya más o menos entiendo. Vas y lees, vas al texto y va a ser más fácil que lo comprendas. Entonces, como tal, esta es la estrategia, la número 1, que sería la del antes. Entonces, te voy a contar sobre qué trata más o menos el cuento y como tal, sí la acertaste en algo, pero no es el alma, no estamos hablando aquí del alma de una persona, sino estamos hablando que es el alma de los libros. El cuento trata de unos libros viven en una biblioteca y a los libros los quieren vender. Entonces todos ellos se reúnen y luchan y pelean para que no los vayan a vender.
pero como tal sí es de lo que tú dijiste. Entonces pues así terminaría como tal la primera sesión. Nos dan un resumen de lo que has entendido. Pues que todo libro, cuento, lo que sea, tiene un antes que pues. ¿Sí? Vas bien, vas súper. ¿Qué vas a hacer tú con ese antes? ¿Para qué te sirve el antes? Pues para ir pensando de qué puede que se trate el cuento o la historia. Sí, así está súper. Listo, Estefi, entonces ahora te vamos a explicar la estrategia durante. Entonces, cuéntame tú qué entiendes por durante. ¿Como ahora? Ahora, en el momento, ¿cierto? Ajá. Entonces, sí tienes razón. Cuando tú hablas de durante es cuando estás leyendo el texto, o sea, a partir de todo lo que nosotros te dijimos ahorita, lo del texto, lo del título, ya después tú, ¿qué empiezas a hacer? A leer como tal el texto. Cuando tú lees, ¿qué haces tú cuando lees? Pues me imagino lo que está pasando. Te imaginas en tu cabeza lo que está pasando, ¿cierto? Ajá. Listos. Entonces, en el mismo orden de ideas del texto que te decíamos ahorita y con relación de los cuentos y en general de todas las lecturas siempre tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Sí te acuerdas? Listos. Entonces, ¿te acuerdas del texto que estábamos hablando, el de la biblioteca ambulante? Yo te estaba contando de qué trataba el cuento, ¿sí te acuerdas? Sí. Listo. Entonces, ese cuento tiene un inicio. El inicio es que hay una biblioteca con muchos cuentos. Ese sería el inicio. ¿Tú qué entiendes con ese inicio? Pues de que hay muchos tipos de varios géneros. De varios géneros literarios. Perfecto. El nudo de la historia es, se mudaban por toda la biblioteca, querían unos libros, unas personas malas querían sacarlos de la biblioteca por estar viejos. Ellos se reunieron y lucharon para que no lo sacaron y lograron su meta. ¿Qué entiendes tú del nudo? De que los libros lucharon para que no fueran tirados. Listos. Entonces, generalmente en el nudo del texto de los cuentos, de las lecturas, de los informes, de los ensayos, artículos, de cualquier tipo de cosa, vas a encontrar un nudo. En el nudo se van a explicar más o menos las problemáticas y muchas veces los conceptos. Vas a encontrar explicado ahí como, no sé, si estuvieras leyendo un libro estuvieras leyendo la lectura que hablábamos sobre las células, sobre biología. Entonces, en el nudo iría como, te explicarían que las características de la célula, te explicarían muchas cosas de las características y tal vez mencionarían los personajes como las ideas centrales y muchas de las cosas importantes, pues no las vas a encontrar solo en el nudo del inicio, no, sino que están en toda la lectura, solo que tú debes aprender a identificar cuáles son esas cosas importantes que te van a servir a ti para comprender una lectura. Y el desenlace de esta historia es que dice, las personas que los quería sacar ahora los estaban tratando con respeto. ¿Tú qué entiendes del desenlace? ¿Qué pasó? Pues de que ahora las personas que querían sacar los libros actúan como más respetuosamente ¿Por con qué? los libros. ¿Por qué crees tú que los están tratando con respeto? Porque los libros pues lograron su meta de quedarse ahí y que no los sacaran. Ok, entonces, ¿qué te parece a ti que encontraste en el desenlace? Pues que los libros son los que ganan. Ok, entonces, en el desenlace generalmente se encuentran como tal la conclusión, parte de la conclusión. Entonces vas a encontrar como todas las últimas consideraciones de todo el texto que leíste. Ya al final, en el desenlace, vas a encontrar, por ejemplo, con el ejemplo que seguíamos de la célula. Entonces al final puede que de un texto encuentres, no sé, que te expliquen por qué es importante que conozcan los estudiantes sobre la célula o una función última que tenga la célula. Puedes encontrar como desenlace. Listo, ahora. Es importante para que tú comprendas como tal lo que es como esa comprensión lectora y comprendas el texto y como tal es importante que identifiques cosas del texto, cosas que te van a ayudar a comprenderlo a ti. ¿Qué cosas crees que son importantes identificar de un texto? Pues las cosas importantes de identificar, pues el título, Sí, los personajes, sí. como las cosas que van a aparecer muy pronto o Sí. muy sencillamente. Yo creo que eso es. Y en el caso de que sigamos con el caso de biología, yo te pongo un texto de biología. ¿Tú qué cosas creerías que son importantes? Seguimos con el ejemplo de la célula. ¿Tú qué resaltarías importante en ese texto? La pared celular, ¿Qué más cosas? el núcleo,
las cosas. También podría ser el aparato de Golgi. Ok, entonces tú subrayarías cosas, subrayarías ahí las cosas importantes de los componentes de la célula, ¿cierto? ¿Para qué lo harías? Pues para identificar lo más importante. Ok, y lo más importante, ¿qué? ¿Para qué o qué? ¿Por qué crees que es importante? Me van a ayudar pues para después saber que esas cosas son las más importantes y las que yo debo de memorizar. Porque son, como lo dicen, son importantes. Ok, sí, va súper bien. Entonces, en efecto, cuando tú tienes el texto, y esa es una de los componentes que encontramos en el durante, que es que subrayes. Subrayes lo que son las ideas principales, las cosas, o también en algunos casos subrayar las cosas que no entiendas. ¿Para qué? Para después revisarlas. Entonces, como tú decías en el caso del texto de biología, tú subrayas lo que es el aparato de Golgi, subrayas todas las cosas que sabes que te van a servir y que debes memorizar. Entonces, con respecto a este texto que te dimos el inicio, el nudo, el desenlace, tenemos una pequeña actividad para ti. Entonces, según lo que está aquí, ¿tú qué palabras crees que son importantes? Las palabras importantes, pues biblioteca. Entonces, ven aquí las escribimos. No, si quieres yo las escribo y tú me las dictas, ¿vale? La biblioteca. Súper. ¿Qué más? Ambulante. Ambulante. Cambia esa palabra. ¿Entiendes como tal la palabra ambulante? Pero se te dificulta, ¿cierto? Sí. Cámbiala por una palabra que tú entiendas. Eso es algo muy bueno de la parte de cuando estás haciendo la comprensión. Si tú no entiendes una palabra, hay sinónimos. Sinónimos que se acomodan a lo que tú entiendes. Entonces cambia la palabra por algo que tú entiendas y que después sea fácil reconocerla. Caminar sin rumbo. Podemos colocarle caminantes. Caminante. Caminantes, está perfecto. ¿Qué otra palabra? Libros. Sí. Sí. Luchar. Sí. Listo, nena, entonces ahora vamos a terminar como con la primera sesión. Cuando hablamos después de la lectura, ¿tú qué entiendes? Pues después de que leí. Cuando ya leíste todo el texto terminado. Ajá. Sí, de eso tratamos con el después. Entonces, cuando tú ya terminaste como tal tu lectura, ya la terminaste de leer, ya hiciste todos los procesos anteriores, entonces ahora ¿qué crees tú que debes hacer? En dado caso que tengas una actividad, cuando ya leíste, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues responder algunas preguntas si me pusieron. Ok, vas a responder las preguntas que te colocaron y que te pusieron. Para que tú puedas responder las preguntas y tener como tal ese proceso de comprensión lectora, debes organizar tu información. ¿Sí? Ya lo veníamos viendo anteriormente con lo que era en la parte de separar el nudo, el desenlace, y también en el ejemplo que tú nos diste de las palabras importantes, las personajes, que es como tal organizar toda la información, ¿cierto? Cuando tú organizas la información, ¿tú para qué crees que es importante organizarla? ¿O por qué organizarías tú la información? Pues para tenerla como clasificada. Listo, tú la clasificarías y para tenerla clasificada y para tenerla clara, ¿cierto? Hay unos procesos o unas actividades, por decirlo así, que tú puedes utilizar para organizar tu información. ¿Tú qué utilizarías para organizar tu información? Pues así clasificándola lo más importante a lo no tan importante, a lo que no me gusta tan importante. Sí. Tú crearías una secuencia de lo más importante a lo menos importante, y es una buena estrategia la que tú me estás diciendo, porque entonces ¿tú qué podrías hacer? Tú podrías crear una tablita donde coloques lo que es más importante, lo que no es tan importante. Entonces ¿qué estarías identificando ahí? Las ideas secundarias, ideas principales, que son muy importantes a la hora de que tú comprendas y tengas como tal una comprensión lectora muy buena. Hay otras estrategias que son como tal los mapas conceptuales. ¿Sabes qué es un mapa conceptual? Okay. Entonces, ¿qué te va a permitir el mapa conceptual? Organizar los conceptos. Entonces, que seguimos con el mismo ejemplo de la célula. Entonces, te dicen que tienes que hacer un mapa conceptual de la lectura de la célula. Entonces, tú colocas el título, que es importante, entonces colocas el título, y ahí empiezas a desglosar toda la información y que, te sirve a ti para tenerla organizada y para tenerla clara, ¿cierto? Otras estrategias que puedes utilizar también son los mapas mentales. ¿Sabes qué es un mapa mental? Sí.
Cuando tú construyes el mapa mental, también te ayuda a tener claros los conceptos y que te brinda también el uso de las figuras. Cuando tú usas figuras en un esquema, te ayuda a recordarlas. A ti te gusta dibujar, ¿cierto? Sí. Entonces te va a ayudar a recordar las cosas y a ejemplificarla a partir de los símbolos. Entonces tengo una actividad para que pongamos en práctica lo que te acabo de decir. ¿Te acuerdas que tú sacaste unas palabras importantes, cierto? Sí. ¿Qué crees tú que podrías colocar aquí de información importante que te ayude a ti a comprender de lo que trata el texto para tu comprensión lectora? Las palabras importantes. Listos. Entonces coloquémoslo así. Entonces lo tienes como palabras importantes, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? Biblioteca, caminantes, libros, lucha. Bueno, digamos que las otras que ya habíamos dicho. ¿Qué otra cosa te parece importante colocar? Los personajes. Perfecto. ¿Cuáles? Los libros. Perfecto. Y pues las personas malas. Muy bien. ¿Qué otra cosa te parece importante colocar? El lugar. Muy bien. ¿Cuál? Biblioteca. ¿Le agregarías algo más? No. Listos. Entonces, mira, esta es la estructura que tú acabaste de crear, el tema del mapa conceptual de la biblioteca ambulante. Entonces, según lo que acabaste de crear, ¿entiendes? ¿Entiendes como tal? O sea, si yo te presentara esto, ¿tú entenderías ya el texto? O sea, léelo y cuéntame si lo entenderías en voz alta, por favor. Los malos querían sacar los libros, entonces los libros lucharon, ganaron y ahora los malos le tienen respeto a los libros. Perfecto. ¿Qué sigue? Palabras importantes, biblioteca, caminantes, libros, lucha, personajes, libros, Sí. Personas malas. Sí, muy bien. Lugar, biblioteca. Muy bien. Entonces, si tú utilizaras, solo yo te pasara esta estructura, ¿tú entenderías el cuento? Sí. Listo. Entonces, cuando estábamos hablando del después y de lo que yo te comentaba ahorita, este es el proceso que tú puedes hacer para como tal generar ese proceso de comprensión lectora. Entonces, si te das cuenta que no necesitaste volver a leer el texto, sino que ya tenías los conocimientos ahí, entonces, a partir de esos conocimientos que haces con el cuadro, organizas tu información. ¿Para qué? Para que la puedas comprender mejor y es como tal una conclusión de lo... Y no solo conclusión, sino que también hagas ese proceso de lo que es tu comprensión lectora y puedas responder preguntas. Si yo te hago preguntas en este momento del texto, ¿tú crees que podrías responderlas, cierto? Sí. Sin mirar nada. Sí. Entonces, bueno, ¿quiénes son los personajes de tu cuento? Los libros y las personas malas. Okay, ¿de qué trata el cuento? Trata de unos libros que, pues, bueno, sí, trata de unos libros Sí. y hay personas malas que quieren sacar a los libros porque ya son viejos. Los libros luchan, pues, para quedarse y lo logran y después los malos le tienen respeto a los libros. Ok, o sea, tú sientes que ya comprendiste como tal lectura. Sí. Entonces, a partir de todo este proceso que hemos creado contigo, de este ejemplo, se puede ver como tal que cuando tú creas estructuras, cuando tú creas esquemas, aparte de eso, organizas tu información y tienes unos pasos de antes, durante y después, se puede dar mejor la producción de la comprensión lectora, ¿sí me entiendes? Entonces, hasta el momento de esta sesión, ¿tú qué podrías decirme? ¿Qué has comprendido? ¿Qué te parece? ¿Qué... Bueno, pues me parece bien porque antes pues yo no sabía pues cómo era todas estas cosas que me enseñaste y yo creo que ahora voy a poder entender mejor cómo leer así mejor con Listo. la comprensión. Me parece perfecto. Y como tal, de todo lo que te he explicado, ¿qué has entendido? Hazme una conclusión de lo que has entendido. Bueno, pues mi conclusión es que
Siempre tiene que haber un antes, un durante, un después. Perfecto. Y también hay conectores que son muy importantes a la hora de hacer el resumen. También hay palabras importantes, lugares y personajes principales. Sí, que te ayudan a conocer y organizar como tal el texto. Y lo organizas como tal para no solo producir tu conocimiento, sino entenderlo. ¿Listo? Hola Steffi, ¿cómo estás? Vamos a repasar en la actividad final todo lo que aprendiste con Wendy, ¿bueno? Entonces vamos primero pues a revisar la comprensión lectora, todo lo que dice es un repaso simplemente. Y tengo unas lecturas que se tratan sobre los guiones teatrales. Empezamos entonces que el antes es el teatro, los guiones y demás, ¿verdad? Lo que tú relacionabas al inicio, el antes que era digamos el título que hablaba sobre guión teatral, ¿verdad? Ahora lo que nosotros hacemos durante es relacionar y subrayar algunos términos que pues van a permitir que digamos que puedas entender algo más de la lectura. Personajes. Y podría ser en este caso libretos. Bueno, entonces, ¿hay alguna palabra de las que yo te mencioné que te suene desconocida o que no sepas el significado? No. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar en este caso con el después, que es donde generalmente pues digamos que tú ya subrayaste como los conceptos que eran más importantes para ti. El después, en este caso, entonces lo que haríamos es utilizar algunos conectores para poder realizar un resumen, ¿sí? Adicionalmente a esto, pues digamos que yo estuve revisando algunos de los puntos. Aparte del resumen, debemos hacer en este caso completar un esquema, ¿sí? Ahí digamos que debemos mencionar los tipos de guiones y las palabras, digamos, importantes o las definiciones que nosotros hayamos visto, ¿de acuerdo? ¿Tú recuerdas en este caso para qué son importantes los mapas conceptuales o los esquemas? Eran importantes para organizar mejor la información. Bueno, digamos que en los mapas conceptuales te va a permitir tomar información de una forma más estructurada. Es como digamos que tú lo puedas plantear, que otra persona también lo pueda entender, digamos sin que hubiera leído esta lectura. Bueno, entonces para ya revisar que en realidad sí, digamos que pudimos comprender la lectura, vamos a revisar el tercer punto. El tercer punto en este caso, mira, habla que en la tabla hay que ubicar cada uno de los elementos del guión teatral, ¿sí? Que los habíamos mencionado anteriormente, digamos que ahí define como lo que hace, digamos, cada personaje, ¿sí? Por ejemplo, que los personajes intervienen en la obra y están, digamos, para decir como todos los parlamentos que se van a desarrollar durante la obra, ¿sí? En las escenas, ¿qué crees que haría referencia? Bueno, una escena es el lugar donde está el personaje. Sí, muy bien. O los diferentes momentos en que se realiza la obra, ¿de acuerdo? ¿Y en los parlamentos? En los parlamentos son lo que dicen los personajes. Perfecto, sí, cada texto que está desarrollado durante la obra, ¿de acuerdo? Y por último, entonces, las acotaciones son como las indicaciones que debe tener en cuenta cada personaje en cada situación, digamos, cómo se va a desarrollar la escena. Bueno, pues en este caso Stephanie aprendió a realizar una mejor comprensión de lectura, digamos que ya puede tener en cuenta lo que es el inicio, el nudo, el desenlace y adicional a eso pues aprendió digamos algo nuevo que son el uso de los conectores y para qué sirve o cómo se usaría un mapa mental o un mapa conceptual. Stephanie, te agradecemos por toda tu disposición y tiempo, espero que te vaya muy bien en español en este corte.